Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos hoy día en un programa muy especial. Voy a hacer una breve presentación para aprovechar al máximo el tiempo de nuestro distinguido invitado. Él es José González. Quiero decir, a modo de presentación, que en otro programa que se llama Zoom Político, que realizo con Elber Barrio de Mendoza, entrevistamos al ex rector Quesada de la Universidad de Lima, un distinguido ya ex rector jubilado, dedicado a semiología, quien nos dijo que José y también su hermano ya era alumno distinguido en la Universidad de Lima cuando estudió la licenciatura en comunicaciones, y yo no sabía además que había estado en una facultad en la cual mi amigo y compañero de promoción Isaac León Frías, más conocido como Chacho León, había sido decano y está en ese mundo junto con otras personas. Bien, además de ese primer trabajo académico exitoso, José ha estudiado economía y tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, y actualmente es Managing Partner de CGC Asesores. Esto quiere decir que en su trabajo no está dedicado solamente a aspectos de asesoramiento o de generación de información, sino a intervenir en la gestión, vale decir, en la prueba de los hechos. Dicho esto, queremos pedirle que nos atengamos a los términos de referencia que son perspectivas, no estamos hablando de la prehistoria, perspectivas de la intervención de Estados Unidos dirigido por el presidente Trump y su equipo en Venezuela y también en el Perú. Dicho esto, también quiero señalar lo siguiente. Aquí tengo yo el reloj de la población mundial que nos indica cuántos somos en estos momentos. Somos más de 8.300 millones de personas que crecemos de manera todavía importante, todavía acelerada, y en poco tiempo yo estaré muerto, los jóvenes estarán todavía de adultos jóvenes, vamos a estar en 9.000 millones. Pero así como crece la población con mayor velocidad, crecen las opiniones en las redes, la diversidad de ideas, creencias, interpretaciones y opiniones. Hoy inclusive chats y redes académicas están desbordadas por sus creencias y por naturales reacciones frente a acontecimientos que son profundamente importantes para las personas, para los seres humanos de aquí y de otras partes del mundo. Pero eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es tener una prioridad en la geopolítica a los hechos, a las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen. Eso no quiere decir que no tengamos ideas y creencias fundamentadas filosóficamente en el valor de la persona humana, en las características de la sociedad, en la libertad, la responsabilidad, en fin, en todo el paquete de derechos que tienen y deberes que tienen que ver con el ser humano en sociedad, varón o mujer o de cualquier género, en distintas circunstancias de la vida, del mundo y de su propio existir. De manera tal, pues, que invito y agradezco desde ya la contribución de José González a que nos diga sus principales ideas en torno a la perspectiva de esta situación venezolana, de esta intervención del presidente Trump en relación a Venezuela y en relación al Perú. Naturalmente, él, que es una persona con mucho terreno, con mucha experiencia, y como él mismo me ha dicho, conozco más Venezuela probablemente que Arequipa, donde nació, y que otras partes. En consecuencia, es una opinión informada, más bien una información. No me gusta hablar de opinión en lo que él hace, sino de información. Naturalmente, contextuará y nos dirá también algunos otros aspectos. Lo que no haremos en este caso es
y respetar los límites del profesionalismo que hay en algunas de estas materias. Bienvenido y muchas gracias, José. Adelante. Encantado, Manolo. Qué bueno saber de Óscar Quesada Maquiavelo, que fue mi profesor de semiótica en la Universidad de Lima, y de Chacho León, que también fue profesor mío en temas de cine, historia del cine, cosa que él maneja. Y yo también fui profesor en la Universidad de Lima. Enseñé el taller de periodismo 1 y 2 y opinión pública. Y tengo estudios de doctorado en sociología en la Universidad de California en Berkeley, especializado en patologías sociales, con un especial énfasis en inflación. Y como dices, a raíz de una serie de eventos, luego de ser periodista profesional en Perú por 8 años, trabajé en Caretas 4 años, mi editor fue Gustavo Garretti, bajo la dirección de Enrique Sileri. Hice un giro y me dediqué a la academia y después a la economía, después a la banca de inversión. Y en ese proceso tengo una larga trayectoria de trabajo en Venezuela. En 1994, trabajando para el banco francés Crédit Lyonnais, tuvimos un rol importante en asesorar al Banco Provincial, que en ese momento era el banco más grande, llegó a ser el banco más grande de Venezuela, hoy día es Banco Bilbao de Vizcaya Argentaria. Y fuimos banqueros de inversión cuando trabajaba en ING durante el segundo gobierno del presidente Caldera en la apertura petrolera que dirigió Luis Justi, y emitimos un bono por $7.500 millones durante el segundo gobierno del presidente Chávez, lo que se llamó el Pedebono, que en su momento fue la emisión no soberana más grande en la historia de América Latina. Conozco granularmente el país. Trabajé con Delcy Rodríguez en el proceso de negociación de la compra de CanTV por parte del Estado de Verizon, y fuimos banqueros de inversión de Sibenza, que es la compañía familiar de María Corina Machado, a quien conozco también personalmente muy de cerca. Entonces el conocimiento es granular. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las perspectivas? Lo que acaba de hacer la administración Trump, en función de las distintas vertientes de la misma, es aplicar el documento de seguridad nacional que se emite en diciembre, que lo emite la administración Trump, y lo que el propio presidente Trump llama el colorario de la doctrina Monroe, o lo que se llama la doctrina Donroe por Donald Trump, en donde ya lo había dicho en su discurso inaugural, cuando reclama la propiedad del canal de Panamá, ¿sí? Y genera la venta de los puertos chinos a intereses norteamericanos, o los cuales rechaza China, y hoy día esa transacción está detenida y probablemente descarrilada, y subraya una vocación de los Estados Unidos que empieza antes de la administración Biden en términos energéticos. En última instancia, esta es una decisión que tiene que ver con lo que se ha convertido en la geopolítica de la energía, en la cual están los minerales críticos, en la cual entra el Perú. A partir de la pospandemia y la política de COVID-0 de China, y lo que tuvo, el efecto que tuvo en las cadenas de abastecimiento, hay 3 ángulos importantes, y creo que los discutimos en algún otro programa, geopolíticos en el mundo. Asegurar el abastecimiento de bienes que hoy día son vitales para la affordability, como se dice, para la vida contemporánea y urbana. Asegurarse fuentes de energía y asegurarse minerales críticos que son indispensables para la electromovilidad, la transición energética y lo que se llama la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, teléfonos inteligentes, las redes, etc. Y esto tiene que ver con energía. Consumimos en el mundo 101, 102 millones de barriles diarios. La Agencia Internacional de Energía, que había dicho que íbamos a llegar a un pico de consumo en el 2030, es decir, en 4 años, acaba de cambiar su tenor y se alinea con la OPEP, diciendo que el pico va a ser en el año 2050. Hay una discusión de cuánto vamos a consumir, si son 113 o 130, el consenso es entre 122 y 124 millones de barriles diarios, que tienen que ver con las demandas energéticas. El petróleo nunca se va a dejar de consumir. Cuando la transición energética se consolide en 50 años, la industria de transporte marítimo no se va a poder mover con baterías, se mueve con diésel, y el diésel viene el petróleo. La petroquímica, los fertilizantes dependen del petróleo. Y en esa proyección hay un déficit global de petróleo convencional de 6 millones de barriles diarios. Y Venezuela tiene las reservas de petróleo convencional más importantes del mundo, petróleos pesados, extrapesados y ultrapesados, que son indispensables para el asfalto, el diésel, las naftas, los aviones
que vuelan con combustible muy fino requieren de petróleos pesados, no ligeros. Los petróleos de esquisto solo sirven para la gasolina. Y lo que había tratado de hacer la administración Biden de una forma más sensible, más orgánica, que ha sido la política de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, se convierte en la administración Trump en una decisión más frontal, ¿sí? Ahora, hay muchas... más de impacto. Sí, hay personas que están reflexionando, voy a decir reflexionando, a veces parece que están simplemente gritando o expresando sus angustias. Pero la pregunta pertinente en este punto es tu reflexión sobre si este asunto tiene una línea sin ruptura o se prevé algunos altibajos en relación tanto a los aspectos internos de los Estados Unidos cuanto a las fichas o a los movimientos que tengan otras grandes potencias con obvios intereses en Venezuela. La política es dinámica, no es estática, ¿sí? Y lo que está reclamando la administración Trump, el presidente Trump no está desquiciado. Lo que pasa es que asume la agenda de las políticas de seguridad internacional, interna, norteamericanas, en un discurso que no veíamos desde el siglo XIX. Y lo que él está proponiendo para todo efecto práctico en el caso venezolano es un protectorado. Ahora hay que recordar que este proceso del que hablamos, de las decisiones de la administración Trump, y ya lo había adelantado el presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, el centro de pensamiento de temas internacionales más importante en los Estados Unidos, en el número 100 de la revista Foreign Affairs, y donde dice, vamos a volver a un realismo político. Y si los Estados Unidos tienen que escoger entre el orden y la democracia, tiene que escoger el orden. Kissinger decía durante la guerra de Vietnam que si Estados Unidos tenía que escoger entre la justicia y el orden, tenía que optar por el orden. Los derechos humanos son un tema que personalmente es importante, pero en términos geopolíticos no pueden ser en base a lo que se toman las decisiones. Suena terrible, pero eso es el realismo político kissingeriano. Pero no es solamente de los Estados Unidos. La gran confusión que se introduce en la discusión de estas redes hoy día es que se refieren como si los que practican eso sean únicamente los Estados Unidos y ninguna otra potencia importante, ninguna otra potencia intermedia. La gran diferencia, Manolo, que es en la segunda mitad del siglo XX, los Estados Unidos se convirtió en el garante por una serie de políticas de esos principios. Rusia podía hacer lo que quisiera China, pero los Estados Unidos nunca le iba a hacer, lo iba a impedir. Tenemos los ejemplos de Yugoslavia, de Siria, de Libia, que tienen sus críticos desde la izquierda. Lo que sucede con Trump es que se alinea con Putin y con Xi y cambia la agenda, pero eso tiene que ver con una discusión que nos tomaría un seminario sobre los cambios internos en los Estados Unidos que llevan a Trump a la presidencia y en su segunda presidencia a actuar, cosa que no hizo en su primera administración porque no tenía la experiencia. Trump se ha convertido ha aprendido a ser presidente durante su primer gobierno, el interregno de Biden, y su segundo gobierno. Ahora es Trump, ¿verdad? Y esta decisión que toma en el caso de Venezuela, y hay que analizar el régimen de Caracas y por qué este régimen termina provocando esta decisión. Cuando Maduro firma los acuerdos de Qatar y de Barbados y se compromete con la administración Biden a una serie de pasos que eran consecuencia de la elección del 28 de julio, que los Estados Unidos esperaba, quería, proyectaba ganar a Maduro, y cuando la pierde y se roba la elección, aquí hay dos agendas, una personal del presidente Trump, y todo es personal, ¿sí? Y él nunca perdonó a Abrams y a Bolton el fracaso de todo sobre la mesa de la presidencia de Guaidó. Y otra de política nacional que tiene que ver con Rubio, que es que conoce muy bien la discusión por su participación en el Senado en la Comisión de Relaciones Exteriores, de la violación flagrante que Maduro comete cuando viola los acuerdos de Qatar, en donde se compromete a, si gana la elección, a llamar un gobierno amplio, y si la pierde, retirarse. No se retira, se queda en la presidencia, provoca, y eso precipita los eventos de la madrugada del sábado. No los estoy justificando, los estoy describiendo, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante lo que tú dices. No se trata de hablar dulcemente de algo para decir que uno no está de acuerdo con eso, sino tratar de decir lo que uno está viendo.
Y una pregunta Correcto. que en parte hemos conversado antes contigo. ¿Es la primera vez que esto ocurre entre Estados Unidos y Venezuela? Esta suerte Es de... la- ¿Cómo es? Hay dos temas aquí que hay que tomar en cuenta. Hasta el año 76, cuando Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera y paga el precio completo de los activos petroleros, Venezuela era un protectorado de los Estados Unidos. Eso empieza con Gómez, cuando se explota el primer pozo petrolero importante. El Menegrande, hay un edificio en la Francisco de Miranda, cerca de la Plaza Francia, donde teníamos la oficina nosotros en Venezuela, que se llama el Menegrande. Esa era la sede de la Creol, que era la gran compañía petrolera en ese momento en Venezuela. Que había cruzando la calle del Menegrande la Embajada de los Estados Unidos. Hoy es la UNEFA, una universidad pública de las que creó el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y había una misión militar norteamericana en Fuerte Tiuna, que es donde capturan y detienen a Maduro. Maduro vivía dentro del cuartel más importante de Venezuela porque sentía que eso lo aseguraba con 5 o 8 anillos de seguridad. 32 cubanos hoy día reconocidos por La Habana como muertos en la confrontación con las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ese protectorado que se establece con Gómez y que permanece cuando Kennedy visita a Venezuela, que es el único país que visita en América Latina, Rómulo Betancourt lo recibe como si fuera el rey de Inglaterra. Sí, ese protectorado, Venezuela tiene F-16 antes que nadie. Chile es el segundo país porque la relación era privilegiada por el tema petrolero. Pérez rompe con esa relación y crea una industria que llegó a ser un orgullo venezolano hasta que Chávez y Maduro la terminan de desarmar por incompetencia y corrupción y saqueo y distintas razones, ¿sí? Pero Trump pretende volver hasta antes, previo al 76, pero hay una tradición en ese sentido en el caso venezolano. Ahora, no hay ninguna intervención de los Estados Unidos, no solo en América Latina, en el mundo, como la que acaba de emprender el presidente Trump. Cuando Bush padre invade Panamá, los acuerdos Torrijos-Carter se lo permitían. Hay una cláusula que a los panameños les costó mucho aceptar, que por protección, si sentían que el canal estaba bajo amenaza de Estados Unidos, podía hacer. Por eso es que no necesitaban autorización de Naciones Unidas, ni del Congreso, ni de nadie. Había un acuerdo blindado que lo permitía. Y recordemos que eso fue hace 36 años, cuando todavía el canal no había sido entregado. Se entrega 10 años después de la invasión. Y había 15.000 soldados en la zona del canal, que era una nación dentro de otra nación, un estado dentro de otro estado, y 15.000 más. Eso fue una invasión y una ocupación. Cuando Clinton interviene en Yugoslavia tenía permisos distintos. Cuando Bush Senior invade Irak después de la invasión de Kuwait, consigue todas las autorizaciones internacionales del caso. Cuando Bush hijo, con mentiras, invade Irak nuevamente, también consigue las autorizaciones. Esta es una acción unilateral que en la discusión académica hay mucha razón. Es una gran amenaza. Ya está amenazando a Petro en Colombia, ¿sí? ¿Podría esto justificar la invasión de Ucrania por Rusia? Las propuestas de negociación de paz de Trump implícitamente condona la invasión. ¿Podría eso condonar que China invada Taiwán? Diga, pero es una discusión académica. El hecho concreto y real es que, habiendo sido esta captura y detención, no hay invasión, no hay ocupación. Sigue habiendo un bloqueo naval que es un acto de guerra, como tú sabes, en leyes internacionales. Por eso Kennedy en la crisis de los misiles no lo llamó un bloqueo, sino un embargo para evitar que se convirtiera en un acto de guerra. Sí, es una acción unilateral en la cual han protestado muchos países y sin embargo nadie defiende a Maduro porque Maduro es indefendible. Sí. Y lo que más sorprende, primero, el ataque, a pesar de que las señales eran obvias, los analistas del Departamento de Guerra, como se llama ahora lo que era el Departamento de Defensa, dicen que no se mueve un grupo de portaaviones si no es para usarlo, ¿sí? Una vez que lo mueves, lo tienes que usar. No usarlo es una señal de debilidad que no iba a suceder. El presidente Trump necesitaba una victoria de este tipo políticamente de cara a las elecciones de medio término de noviembre. El tema Epstein, digamos, hay una agenda política alrededor. Y sin duda es una acción militar que como tal es sorprendente y exitosa. O sea, sacaron a Maduro del fuerte Tiuna con 5 anillos de seguridad, sin ninguna baja de los Estados Unidos desde la fallida invasión de Irán de Carter a la fecha.
El problema con los americanos nunca ha sido a la fecha y pasando por el aniquilamiento de Bin Laden, las fuerzas americanas siguen siendo impresionantes y demuestran además que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas eran tigres de papel, lo cual va a afectar la ascendencia política de personajes como Padrino López o Diosdado Cabello. Pero para terminarte la idea, cuando los americanos nunca han sido exitosos en lo que viene después. Y además lo que sorprende absolutamente a los analistas internacionales no solo es lo que pasó en la madrugada, que me despertaron a las 2:37 de la mañana que había un ataque, y después a las 6 de que Maduro había capturado y no terminamos de entender qué estaba pasando, es lo que dice el presidente Trump en la conferencia de Mar-a-Lago al día siguiente, a las 11 de la mañana, que apoyan la presidencia de Delcy Rodríguez y que no apoyan a María Corina Machado. Es decir, en esta discusión de la administración Trump de un hiperrealismo político más allá de Kissinger, no solo se quedan con quien garantice el orden, lo cual tiene sentido. La administración Biden tenía la misma vocación, ¿sí? Porque hay que garantizar el orden inicial, por eso es el orden y no necesariamente la democracia. No mencionan a la democracia, sino que abiertamente dice que es una agenda energética y proclama este protectorado sin hablar de una transición. Y eso abre muchas puertas. Por otro lado, el silencio y la falta de reacción violenta en Caracas no se puede tomar como un fait accompli. Sí, hoy día el gobierno de Delcy Rodríguez ha detenido 17 periodistas en la asamblea, ¿sí? Que estaban cubriendo el evento, ¿sí? Hay líneas ya para la gasolina y los alimentos. Recordemos que en Venezuela el abastecimiento de combustibles y todo lo que se consume en Venezuela que no se produce, la exportación de petróleo está atada a un régimen muy corrupto y con organizaciones criminales alrededor de ambos. Y es imposible creer que eso no vaya a cambiar. La captura y detención de Maduro y el inicio de su proceso judicial, que empezó el día donde se declara inocente y el juez, como hacen los americanos, llama a la segunda sesión en marzo para que el reo sea consciente de que es reo y que esto no es temporal, es como un jaque mate. Es decir, cuando el rey cae, el régimen, el ancien régime, como le dicen en francés, el régimen anciano ha muerto y esto es un nuevo juego, esto es un nuevo régimen. O sea, cualquiera que diga que esto ha concluido o concluya, como es una cosa muy dinámica que, como dices, va a depender de lo que sucede en Caracas, de lo que sucede en Washington, pero ya Washington ha anunciado la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela. La presidente temporal, no sé cuál es el cargo exacto, pero no es definitiva porque no termina. Ellos reconocen que Maduro ha sido secuestrado. Es decir, sigue habiendo un vacío de poder que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, ordena a Delcy Rodríguez asuma la presidencia temporal. Esa es la figura, ¿sí? Pero este es un juego que empieza de nuevo. En su primer mensaje, antes de jurar la presidencia hoy día, dice que todo indica que va a colaborar con el protectorado de los Estados Unidos. Y su hermano, Jorge Rodríguez, toma la presidencia de la Asamblea Nacional. Venezuela era gobernada por 5 personas, Maduro y su esposa, Jorge y Delcy, que son hermanos, y Diosdado Cabello, que era la quinta pieza. Los militares nunca han tenido decisiones políticas, contrariamente a lo que muchos digan. Y eso fue un diseño de Chávez después del golpe militar de Carmona en el 2001-2002 durante el paro petrolero. No son dirimentes, aseguran la estabilidad del régimen y en base a la experiencia de Irak, en donde se desarma al ejército iraquí y eso causa un caos en donde surge el ISIS iraquí. Aquí la decisión es más pragmática, mantener el orden interino, inicialmente por 90 días más 90, 6 meses a un año, antes de que se convoquen elecciones y haya una transición. Ahora, ¿va a poder la administración Trump administrar Venezuela a control remoto? Difícilmente. ¿Qué está haciendo Delcy Rodríguez? Manteniendo el orden interno de la mejor manera posible hasta que los eventos obtengan cómo empezó la Revolución Francesa y cómo terminó en el Imperio Napoleónico, ¿sí?
Sí. Aquí las piezas se están moviendo mucho, Manolo, y es muy difícil. Ahora, el jugador clave que es Chevron. Y Chevron acaba de tomar control de la producción petrolera venezolana. Y eso tiene un apéndice en el Perú, que es que Chevron acaba de invertir capital sustancial ya lo está invirtiendo en lo que se fue la sísmica 3D de los 3 bloques del Zócalo del norte peruano. Frente a Trujillo. Con la perforación exploratoria de este año, si se confirma la existencia, y eso es una asociación de Chevron con Anadarko Occidental y un fondo que se llama Westlawn, y Chevron espera encontrar entre 100.000 y 400.000 barriles de producción diaria en esos lotes que pondrían al Perú en la Liga de Ecuador en producción petrolera, y Chevron no haría tal cosa si no tiene indicios ciertos. Cuando le preguntan al CEO de Chevron por qué Perú, que es un país que produce 40.000 barriles, él dice: estamos diversificando riesgo geológico y riesgo institucional. El hecho de que Chevron hoy día sea el centro de atención, hoy día la acción subió por los eventos del fin de semana en Venezuela y lo que implica en términos de producción para Chevron. Chevron produce 3.300.000 barriles diarios de petróleo, o los 300.000 que producía en Venezuela son el 8% de su producción. Los 400.000, 100.000 que puede producir en Perú son importantes. El hecho de que esté en Venezuela no significa que renuncie a Perú, porque la diversificación funciona. Sí, tenemos un apéndice que nos pone, y la discusión sobre Petroperú, que en este contexto debería ser un poco más sofisticado. A mí me gustaría, quiero que sobre esto incidas nuevamente, pero no quisiera dejar pasar 2 aspectos de tu reflexión anterior. Una, que se ha visto que las grandes potencias como Estados Unidos en su momento censuró la invasión de Ucrania y logró que Naciones Unidas emitiera una resolución condenando ese aspecto. Hoy día los competidores, los otros top dogs, como decía Johan Galtung hace muchos años, también estén condenando. Pero más allá de eso, lo que se evidencia es que no va a haber ninguna acción concreta de política exterior, ni de fuerza, ni de otra naturaleza para que eso cambie. Lo que significa el reconocimiento de un área de gestión. Cuando se dice área de influencia, en realidad es un área de gestión, de intervención del hegemón en los subaspectos o subáreas que considera fundamentales, tanto territoriales como funcionales, y en este caso de la energía. Esa es una cuestión. Y eso probablemente se va a reflejar en decisiones que en la Asamblea General puede decirse muchas cosas, pero son declarativas, ¿no? Decisiones declarativas. Y el Consejo de Seguridad no va a tener ningún acuerdo y va a funcionar como en otros casos. Uno pone el veto, en otro caso lo pone otro. El otro aspecto que es importante, que me gustaría que incidieras algo más, es que muchas personas no entienden que esta cuestión del orden no es un asunto puramente ético, religioso o moral, sino que es un asunto práctico. Permíteme brevísimamente poner un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Baviera fue un caso muy concreto, además muy relacionado a la intervención estadounidense y no soviética ni francesa o británica en la Segunda Guerra Mundial, donde para gobernar tuvieron que aliarse con los antiguos nazis o gente que tuvo que ver con los nazis, tanto civiles, técnicos o militares. ¿Por qué? Porque necesitaban reconstruir el país y mantener el orden. Lo mismo en Italia. En Italia tuvieron que aliarse no solamente con la Iglesia Católica, sino con las mafias del sur para las operaciones de inteligencia e invasión. Pero estos asuntos muchas personas no los conocen y piensan que las cuestiones se resuelven simplemente con declaraciones morales o jurídicas o románticas. Yo quiero decir que sin renunciar a ninguna convicción y a ningún principio, el éxito de una política exterior, de una política empresarial, de una política de cualquier género, internacional o interna, depende de la calidad, de la excelencia de la información sobre las cosas tal como son y no como quisiéramos que fuesen. Te ruego un comentario sobre este tema y pasemos
al aterrizaje de estos asuntos que planean allí donde está la Orinoquia vinculada a la Amazonía, no hay que olvidar eso, Orinoquia, Amazonía, que va hasta abajo, los Andes, Colombia, Ecuador, Perú, para aterrizarlo, esta reflexión tuya en lo que has dejado en un momento actual. Te pido esto como una especie de paréntesis para insistir en el enfoque geopolítico y no solamente de derecho internacional, de político internacional o de derechos humanos. Adelante, por favor. Esto es un tema de realismo político, ¿verdad? Aquello de que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Ahora, la discusión académica sobre derecho internacional del sistema de las reglas es relevante, porque quien rompe los platos los paga, ¿sí? Y no hay almuerzo gratis, como decía Milton Friedman. Esta decisión va a tener consecuencias importantes, pero nos enmarca en lo que se llama el nuevo realismo político en el que nos está tocando vivir. En una pospandemia, en un fin de la Guerra Fría, en una serie de cambios sociales que afectan a las poblaciones que demandan líderes fuertes y que permitan lo que se llama la asequibilidad. Hoy día no podemos vivir sin internet, sin telefonía celular. En Estados Unidos somos 330 millones de personas y 42 millones de personas necesitan cupones de comida para alimentarse. ¿Por qué? Porque entre la hipoteca, la renta, el auto, el seguro del auto, la gasolina, el internet y el teléfono no tienen para comer. Y todo se puede pagar. Y todo, usted deja de pagar la hipoteca, se queda sin casa, deja de pagar el carro, se queda sin vida, no puede ir a trabajar. Es una situación muy singular y por eso estos líderes fuertes empiezan a tener, sí, cierta preponderancia y la mala distribución del ingreso. En este contexto, Mandami, el nuevo alcalde de Nueva York, representa un poco lo que va a ser el futuro. Recordemos que el futuro, Lincoln decía en su negociación con los demócratas en ese momento, en el siglo XIX norteamericano, los republicanos eran liberales y los demócratas eran conservadores. Eso cambia en el siglo XX. Propónganme soluciones, pero que sean liberales. ¿Por qué? Porque el liberalismo es el futuro. El mundo siempre es cada vez más liberal por aquello de las libertades y lo que termina sucediendo, ¿sí? Entonces, el sistema de reglas sí es importante, porque una vez que se rompen, ¿cómo se reemplazan? Lo que sucedía con la Iglesia Católica durante la pedofilia. Estamos mejor con la Iglesia Católica que sin ella. Destruimos la Iglesia Católica y ¿qué tenemos? ¿Sí? Y hay que reformarla. Y la Iglesia Católica piensa en milenios, porque es una institución que tiene 2000 años y estamos entrando al 3000 años. ¿Sí? Y a mí me decía el secretario privado del Papa Benedicto, mire, señor González, si los curas no hemos podido acabar con la Iglesia, nadie puede. ¿Sí? Entendamos los contextos y los ciclos más largos. Y eso es un poco lo que sucede. Y entender que las declaraciones de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas es un secretario, no es un presidente, no tiene capacidad ejecutiva. Está al servicio de los países miembros que votan por mayorías, en bloques que se mueven, como tú bien sabes, en una dirección u otra. El valor de Naciones Unidas no es que se tomen decisiones, no son los cascos azules que no andan armados, ¿sí? Sino es que es el único lugar en el mundo en donde todas las partes se pueden comunicar. Sí, en donde está Cuba, está Irán, están todos y todos tienen pasaporte diplomático. Entonces, cuando no hay canales de comunicación entre Washington y Caracas, pues los embajadores conversan. ¿Sí? Y el diálogo es la gran lección de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, que se dan por una ausencia de diálogo, y el libre comercio propicia ese diálogo y el conocimiento. Y el problema no es la globalización, sino el globalismo, esta ideología de creer que a todos nos va bien cuando hay un sector que le va mal y reacciona, en donde todos estamos consumiendo y todos estamos comunicados con acceso a la cultura, no la alta cultura, sino la de TikTok, y eso genera grandes cambios, como en el Perú. En el Perú hay un cambio político tumultuoso, porque hemos incorporado a la base al consumo y a la vida cultural, a la vida social, y demandan derechos políticos en un gran desorden. El progreso es siempre tumultuoso, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo con la irrupción de la administración Trump, con políticas que no habíamos visto desde el siglo XIX, XX, ¿sí? Recordemos a Teddy Roosevelt cuando decía de Somoza, el abuelo, ni siquiera el padre, ni el último, no Tachito, sino Tacho, sino el papá, será un hijo de... pero es nuestro hijo de... Así es. Correcto. ¿Sí? Y otra cosa que mencionabas más temprano es que le sorprende a la gente que China, Rusia o Irán no hayan defendido a Venezuela, pero es que nunca le iban a defender.
hay un reconocimiento tácito y ya no se habla de áreas de influencia, Manolo, se habla de áreas de control, particularmente en temas energéticos y minerales críticos. China le queda claro que no puede controlar América Latina porque eso está en la área de control de los Estados Unidos. China no va a mandar un portaaviones a Venezuela para defender Venezuela jamás, ¿sí? Ahí hay un tema geopolítico. Trump ha sido... Perú pareciera no estar en su mapa por ahora, digamos, como dijo Hugo Chávez cuando fracasó el golpe del 92, pero ese puerto de Chancay, nunca sabes, la amenaza va a seguir ahí en el avión de regreso de Mar-a-Lago a Washington, dice que quiere Groenlandia sí o sí. Después del éxito, eso va a ser también otro tema, después del éxito de la operación militar en Caracas, Trump está empoderado, ¿sí? Y envalentonado. Sí, y su secretario de Estado dice una cosa y él dice otra, sí, y lo contradice, ¿verdad? Si controlamos, si no controlamos, si queremos, si no queremos, todo eso viene. Pero queda claro que esto afianza los bloques de control. ¿Por qué China está invirtiendo directamente en minería en África y no en América Latina? Porque sabe que además que en América Latina la presencia occidental a través de las transnacionales mineras es muy poderosa y que la refinación se puede mover con cierta facilidad, entre comillas facilidad, América Latina, eliminando la ventaja competitiva particularmente de China en lo que es la refinación de cobre. Por eso la inversión china realmente es en África, donde sí tienen control. Y lo que está haciendo Rusia, la Rusia de Putin, es consolidar sus áreas de controles en aquellas zonas, que es lo que está buscando en los acuerdos últimos y finales con Ucrania. Y Zelensky empieza a ceder porque tampoco tiene otra opción. ¿Por qué Delcy Rodríguez se va a alinear con Trump si es comunista? No es comunista, es chavista, es otra cosa. ¿Sí? Es socialista bolivariana, hay que entender la vertiente y la variable, porque no tiene otra opción. Después de la captura y detención de su líder, sabe que la amenaza es en contra del juego, es otro. Este juego empieza a cambiar y se empieza a mover. Y hay que entender además la naturaleza venezolana de las cosas, que va más allá de Chávez y Maduro, sino lo que siempre ha sido Venezuela, una sociedad muy subsidiada por el petróleo y enfocada en el consumo. Y hoy día lo empezamos a entender a Venezuela con la migración venezolana. Es gente muy amable. Yo he vivido en Venezuela en 3 oportunidades y yo nunca he sido más feliz que en Caracas. Jamás. Sí, yo he sido feliz en Venezuela porque cuando yo llegué a Caracas en el año 94 la primera vez y vi este valle hermoso, verde, el Ávila, y empecé a hablar con los venezolanos. Me invitaron al cumpleaños de la abuela de uno de los muchachos que trabajaba en la casa de bolsa a una semana. Le digo, en mi país, en Arequipa, en mi tierra, para que te inviten a la cumpleaños de la abuela, te tienes que casar con la nieta y estar por el segundo hijo, si no, no vas. Efectivamente, yo recuerdo, estuve haciendo un curso en Los Castaños, Los Chorros, y me invitaron a una fiesta porque era el cumpleaños de una joven muy adinerada, pero se suspendió el cumpleaños porque su primo había sido secuestrado por una guerrilla que había en ese momento, pero a los 15 días o un poco menos se resolvió ese asunto, ellos lo resolvieron y la fiesta continuó. La gente es así. Y acuérdate, los venezolanos son encantadores, son caribeños. Y el Caribe es otra cosa. Cuando uno lee 100 años de soledad, es una novela sobre el Caribe. Y el Caribe es así, es mágico. Venezuela, y además la gente es feliz. Y yo decía, esto es el recreo. O sea, me invitaron a la Universidad de San Pablo en Arequipa. Y digo, para entender la naturaleza venezolana, tienen que entender una cosa. En Venezuela se conjuga el verso gozar. Yo gozo, tú gozas, la gozadera, el gozón. En Arequipa, hablar de gozo es pecado. Nosotros no tenemos noción de gozo. Y cuando yo llegué a Venezuela, encontré el gozo por la vida, que es lo que uno encuentra en el Caribe colombiano. Santa Marta, San Andrés, Cartagena. Eso es Shakira, ¿no? Shakira es de Barranquilla. Y Venezuela es en todas, sí. Y los llanos, es un país maravilloso, realmente maravilloso y encantador. Sí, ahora, hay un elemento que ha tenido su propio proceso. Sí, además es un asunto que los peruanos conocemos poco, porque nos olvidamos que hay un empalme, pues. Hablamos de lo andino.
Y a lo más ahora de lo amazónico por el tema del cambio climático, la Amazonía y la creencia de que la Amazonía es más importante que el mar, y ese tipo de planteamientos simplificadores que existen en el país, ¿verdad? Y no solamente acá. Y nos olvidamos que hubo un Andrés Bello, venezolano, que hace la educación y la universidad en Chile. Correcto. ¿No? Y que era además una capitanía que al comienzo perteneció al Virreinato de México y luego capitanía independiente. ¿Y qué significa estar en el Atlántico durante 300 años? Que tienes 300 años de contacto más directo y rápido con Europa y con otras partes del mundo que lo que tenía el Perú, que estábamos frente a nada. Pero recordemos que Venezuela no es atlántica, como decir, es caribeña. Así es. Y el Atlántico está al lado, pero ellos miran para el Caribe. El problema de Panamá es que es un país pacífico, porque la ciudad del Panamá da al Pacífico. Y hay una relación íntima, singular entre... Uno llega a Panamá y dice, estos hablan como nosotros los peruanos, pero no completamente. Porque Panamá no da al Caribe, da al Pacífico. Y la relación de Panamá con el Perú siempre fue muy, muy cercana porque el oro del Perú cruzaba en mulas por el istmo. Y se dice que Santa Rosa de Lima nació originalmente en Panamá, lo cual no me sorprendería. No sé si es cierto, pero digamos, lo que va con Venezuela es que es un país caribeño y Caracas es un valle que no está en el Caribe como La Guaira, pero está a 20 minutos. Es decir, y es una sociedad agraria que se convierte en petrolera. Digamos, podríamos hablar ad infinitum, pero lo que sí es cierto, más allá de la discusión sobre el sistema de reglas y lo que esto implique, es que esto ya es un hecho, es fait accompli, ¿verdad? Así es un hecho que ya sucedió y que nadie lamenta, a pesar de que no todo el mundo lo celebre. Así es. Bueno, pasemos ahora a escucharte en la reflexión ya un poco más detallada, un poco más técnica, si te parece, sobre este asunto de la oportunidad petrolera en el Perú. No estoy hablando que esto sea lo mayor. Acá en el Perú estamos acostumbrados a los titulares que dicen potencia mundial, el alcalde de Lima, potencia mundial, todo es potencia mundial y al final se está hablando de un decreto supremo para que se haga algo, de una ley que es declarativa y estamos, como decía el viejo Marañón, el español, curándonos con las palabras, la curación por las palabras. Bueno, entonces yo te pido que nos expliques esta dinámica de la energía, donde ya la transición energética no es enterremos los hidrocarburos, sino que convivamos con ellos y que se expresa también en los motores y otras cosas más, y cómo estos agentes se trasladan a otras zonas, y en este caso hay una presencia en el Perú que ya empezaste a mencionar, pero aterricemos ahora esto para preguntarnos cómo esta cuestión se puede gestionar si se tiene no varias, sino una empresa importante desde hace mucho tiempo que se crea, en el caso de Petroperú, que me estoy refiriendo, que se crea sobre la base de la empresa petrolera fiscal, que mucha gente ya olvidó que existía, y no solamente con la International Petroleum Company. Este es un tema importante porque tiene que ver con el componente de hidrocarburos en una transición energética a la peruana. Creo que algo de esto hemos conversado antes. Mira, pero la te doy transición lo que quieras decir. La transición energética, Manolo, es inevitable. ¿Por qué? Porque el problema con los recursos no renovables es que mientras más los consumimos, más caros son. ¿Sí? Es decir, el petróleo es inevitablemente, a pesar de que hoy día el Brent cotiza por una cuestión coyuntural a $61.54, hay un ataque contra Venezuela y el petróleo no se mueve porque hoy día la oferta supera la demanda por una cuestión muy coyuntural y porque China no crece. Pero consumimos más y más porque se expanden las clases medias, se expanden las zonas urbanas, el precio va a retornar, ¿sí? Y porque la oferta hoy está balanceada, pero se va a desbalancear, viene un déficit. Y mientras más consumimos va a ser más caro. Eventualmente el petróleo va a ser impagable, salvo por la industria marítima, en una especialización en términos de diésel. La petroquímica es indispensable, pero eso tiene que ver con plásticos y con una demanda muy singular. Y lo mismo los fertilizantes. Las energías renovables, mientras más las consumimos, más baratas van a ser.
decir, la matriz energética tiene que cambiar, ¿sí? Y va a cambiar inevitablemente, así como pasamos de la grasa de ballena al gas, del gas al vapor, del vapor a la electricidad para la iluminación pública. Esa matriz está cambiando porque mientras más energía solar consumamos, más barata va a ser. Los centros de inteligencia artificial, la nube, los centros de los data centers van a depender de energía nuclear de última generación, mini plantas que son menos peligrosas que los anteriores. Lo que va a cambiar es la mezcla, y en el camino la participación Mezcla, esa es la palabra clave, mezcla. Continúa. La participación del carbón y de los combustibles fósiles se va reduciendo. Entonces tenemos que proyectarnos no a 3 años, no a 5, sino a 30, 70, 100, 150, 200. Tú acabas de decir, somos 8.000 y pico millones de humanos. Al final de este siglo vamos a ser 12.000. Y a partir del pico de 12.000, la población va a empezar a declinar. El próximo milenio va a ser un problema de gentes. Por eso la discusión de que la inteligencia artificial va a reemplazar a la gente, no. En 1000 años más va a haber un problema poblacional, porque la capacidad de reposición materna está cayendo en todo el mundo, salvo en el África, ¿sí? Entonces hay que pensar en ciclos largos, largos, largos. Hoy día en la Iglesia Católica se debate no el Concilio Vaticano II, sino la validez de la Reforma Franciscana del siglo XIII, digamos, ¿sí? Ciclos largos, 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 ¿verdad? Y con la elección del Papa Chiclayano León XIV. Entonces, ¿qué sucede? Esta matriz energética que está cambiando, ya hay una definición con el cambio de vocación de la Agencia Internacional de Energía, que antes de consumir menos petróleo vamos a consumir más petróleo. Y lo está señalando y subrayando la decisión de Trump de atacar y capturar a Maduro, de que la energía es un elemento geopolítico indispensable, más aún con esta China, que en lo que más crece, más petróleo consume, y más petróleo va a consumir. Y en donde Rusia, por su agresión a Ucrania, sale del mercado, porque los europeos, a diferencia de los americanos, que viven en otra realidad mucho más sofisticada, porque tienen la experiencia de 2 guerras mundiales, el Holocausto y la Guerra Fría, saben que ellos son los próximos objetivos de Rusia si Rusia no es detenida, ¿sí? Entonces, en esta mezcla, la energía es importantísima. En América Latina no hay ninguna empresa de petróleo integrada privada, Manolo, ninguna. Todas son públicas. En el caso de Petrobras, que es un modelo, el Estado tiene una acción, pero es una acción dorada. Sin esa acción no se puede decidir nada. Si tú tienes el modelo de Petrobras y de Ecopetrol, que son privadas, pero son públicas. Propiedad pública y gestión privada. Y accionariado masivamente privado, pero siguen siendo públicas, ¿sí? ¿Me dejo entender? YPF, que era pública, claro, la privatizaron, la volvieron a nacionalizar, y Milei no la va a privatizar, porque entiende que la energía es una cuestión estratégica y que requiere de administración, gerencia, control estatal. Y tienes el modelo de Pemex, el modelo de PDVSA, que son empresas públicas con sus distintos problemas. Pero a diferencia de PDVSA, que la quebraron, la mantuvieron y va a resucitar, no hay ninguna duda, por cuestiones geológicas. La geología bendijo en la vertiente del Orinoco a Venezuela como cuenca petrolera. Y el caso de Pemex, el Estado ha decidido, contrariamente a lo que decidió el MEF, apoyar a su compañía petrolera. Pemex tiene una deuda financiera de $100.000 millones. Si le sumas la deuda a los proveedores y los pasivos laborales, son $200.000 millones. El PBI del Perú está en 300.000 millones. Para que entiendan lo que es la dimensión de la deuda, ¿sí? La deuda de Petroperú, de cara a las reservas internacionales que superaron los $90.000 millones el año pasado, con un déficit fiscal del 2.2, 2.4, inflación por debajo del 2, un sol que solo se fortalece. Es un problema de que debería ser atendible con racionalidad, que se enfoque en la balanza de pagos y no en lo que la gente supone, cree, y cuando dice es que Petroperú nos cuesta a todos los peruanos. ¿A ustedes les cuentan de su cuenta en el Banco Crédito para darle a Petroperú? ¿Dónde está el impacto fiscal de Petroperú real? ¿Sí? Y la nómina de Petroperú representa menos del 5% del gasto corriente de la corporación, ¿sí? Y en un marco de cosas en donde el crecimiento peruano, ¿cuál es el motor de la economía peruana? La minería. Y la minería se mueve con diésel, Manolo.
Sin diésel no hay minería, ¿sí? Y donde tienes una refinería que puede refinar diésel por el flexicoking famoso donde la producción de petróleo se puede incrementar, donde los ejes de la seguridad energética nacional se empiezan a configurar de una manera muy clara y en donde el Estado no debería renunciar a ese edge, como se dice en inglés, no es ángulo, a ese edge, a ese borde, en donde tiene que tener decisiones, injerencias en términos del futuro de la nación en cuanto a políticas públicas. ¿Cómo así no se decide? No estoy diciendo que el Estado use las reservas internacionales para mantener a Petroperú, pero hay mecanismos de reperfilación financiera que podrían hacer muy eficiente el respaldo del Estado a la compañía estatal más importante, que además aporta al Estado, pero pierde. Pemex tiene ganancias todos los trimestres, pero tiene pérdidas cuando paga deuda y el Estado le va tapando el hueco. Y ya decidieron en un plan de la Secretaría de Hacienda en resolver el tema para que Pemex sea autosustentable en los próximos años. Ahora Al bien, mismo tiempo, este Estado, te termino la idea, sí, dale. dice que no va a apoyar a Petroperú y que la quiere dividir en pedazos. ¿Cómo así? Además, las grandes compañías petroleras son integradas, aguas arriba o aguas abajo, es el negocio. Independientemente de compañías que manejen los pedazos, ¿sí? Pero es un negocio integrado. Todas las grandes compañías, desde Saudi Aramco hasta YPF, para hablar de los extremos, son integradas, completas, a diferencia de la electricidad que se divide en generación, ¿cómo se llama? Transmisión y distribución, porque la electricidad no puede ser monopólica, eso es muy peligroso. Sin la electricidad morimos, ¿verdad? En el caso petrolero si la desintegras y le entregas los pedazos a los privados que van a cobrar o te van a cobrar o se van a cobrar y se van a cobrar entre ellos, el negocio desaparece. Los márgenes se diluyen. Y eso es la consecuencia, como dice S&P, de tener 3 presidentes en 5 años y 9 presidentes de la Junta de Petroperú en 10 años. La propuesta de Stark, que uno puede estar a favor o en contra, era más racional. Traer al ex CEO de Ecopetrol, que se haga cargo la compañía con la experiencia que tiene, traer un CTO que me dé un plan integral y después aplicarlo. El DEU del 31 de diciembre a las 9:27 de la noche, ¿sí? Quiere hacerlo, pero al revés. Y darle a ProPerú, Proinversión, Proinversión, ¿verdad? El manejo ejecutivo por encima del directorio de una compañía, de una institución del Estado que no tiene esa capacidad y por otro lado que tiene deudas internacionales en bonos por 3.000 millones y un crédito sindicado de casi 900 millones y en donde además son obligaciones generales de la corporación. ¿Quién va a pagar esa obligación general? ¿En manos de quién queda? Bueno, vamos a crear un vehículo de propósito especial respaldado por el Estado. O sea, pierdes los márgenes del negocio, pero igual pagas la deuda. Me dejo entender, no tiene mucha lógica ni gerencial ni financiera. Sí, cuando las soluciones financieras son sí, mucho más directas, más eficientes. Así, estamos terminando, nos queda, ¿cuántos minutos nos queda? 2 minutos. Para pedirte que hagas un cierre, y yo solamente quiero decir una cosa, que en mi experiencia, tanto de fuera como acá en el Perú, cuando se trata de estas corporaciones, no se trata solamente de cuestiones financieras a las que tú te has referido sustantivamente, sino que de cuestiones de gestión. Y cuando se trata de cuestiones de gestión, se trata de gentes, de personas, de grupos de interés. Entonces, si no se cambia la relación de los grupos de interés en lo técnico y en lo político y en sus nexos ahí, es muy difícil aplicar una buena reestructuración o reflotamiento, como se quiera llamar, de Petroperú. Pero ese es un asunto que no se puede hacer a fin de año, en víspera de elecciones, sino en otro momento más propicio para el cual hay que prepararse. Ahora, con esta interrupción te pido el cierre que desees hacer en este programa en el cual hemos escuchado una reflexión muy sólida, pero además muy viva, con muchísimos ejemplos, muy de vivencias también en materia de geopolítica y de su aplicación a la vida, tanto en Venezuela como en este caso a un tema crucial en el Perú. Te escuchamos tu despedida, José. Mira, Manolo, o sea, si la política es el arte de lo posible, la clave primero es definir qué es lo posible, ¿sí?
hablando de Venezuela y de Perú. Y el buen gobierno, Felipe Ortiz de Ceballos, que uno de mis mentores cuando trabajaba en apoyo, en base a una conversación que tuve y una reflexión, él me decía, es que las políticas hay que gobernar con la sensibilidad de la izquierda y el pragmatismo de la derecha. Y esa idea me acompañó. Es un buen gobierno. El buen gobierno es el que gobierna y en el orden de los factores se altera el producto. Con sensibilidad en lo social, racionalidad en lo político. El otro es adversario, no enemigo, ¿sí? Y pragmatismo en lo económico. Esa cadena tiene que funcionar así. Hay que ser sensible con aquellos ciudadanos que son incapaces de sostenerse en medio del sistema. Esos 42 millones de americanos que necesitan cupones de comida, si no, no viven. La mitad de los asalariados japoneses no hacen nada, pero es una política social. Es más barato hacer que vengan a una oficina, no hacer nada, a tenerlos en la calle fumando, tomando opiáceos, ¿verdad? Y esa es la clave de lo que se rompe y lo que no funciona en Venezuela. Y hablando de Petroperú y lo que tú decías, no puedes tener una corporación tan vital para la República con directorios que cambian cada 30 días, o sea, en función de qué se planifica, en función de qué se proyecta, ¿sí? Y la clave ahí es lo que decía John Adams cuando se funda la República de los Estados Unidos de América. Recordamos que no somos democracias, somos repúblicas. Así es. El demos ateniense era de pater familias, hombres que eran propietarios, excluían a las mujeres y había esclavos, ¿sí? El demos, somos democráticos, pero una vez que delegamos el poder a través del ejercicio de la soberanía, la República la dirigen nuestros líderes. Y lo que decía Adams en ese sentido, esta es una república de instituciones, no de personas, de leyes y no de carismas. Chávez gobernó a Venezuela con el carisma y no las leyes, con personas y no instituciones. En el caso de Petroperú estamos haciendo lo mismo. Hay que subrayar, resaltar, incidir en lo institucional, incidir en las leyes y hacer que se cumplan. La cuenta que no hemos pagado todavía por tener 3 presidentes en 5 años, 7 en 10, 9 directorios en 10, la vamos a empezar a pagar. Y una de las cosas que tienen que entender las autoridades monetarias y financieras del Perú es que abandonar a Petroperú, como lo ha dicho ¿cómo se llama? A lo que estamos perteneciendo en términos de Europa, que les interesa la decisión de esas políticas, porque en Europa las corporaciones estratégicas no se abandonan. Lo mismo que dicen las calificadoras de riesgo. Volvamos, si vamos a construir instituciones, no destruyamos las que tenemos, sino que tengamos soluciones sensibles, racionales y pragmáticas. ¿Sí? Empecemos a institucionalizar el país desde la cabeza, porque en la base el tumulto no nos va a abandonar, porque el tumulto más es una señal de vida, ¿no? Así es. Los peruanos hoy día vivimos mejor que en el pasado, y eso no va a cambiar, vamos a seguir viviendo mejor, porque el boom del cobre, el cobre ya llegó, ya está en 5.98 de nuevo, Manolo, perdón. El oro está en 4.451, la plata que ha subido, o sea, no hay forma que en el Perú no tengamos éxito. Pongamos cierto orden en ese éxito y protejamos lo que es patrimonio de la nación. Muchas gracias, José, por tu contribución documentada y con tanto amor por el Perú. Solamente me resta decir, y creo que compartiremos la idea, que hay que votar mejor, porque el pescado se pudre por la cabeza. Si no mejoramos el voto por las cabezas, vamos a seguir un tiempo más con la ilusión del buen gobierno y la realidad de ese ciclo pernicioso al que te has referido. Yo confío en que podremos superar eso, así como tú también confías, y continuaremos conversando sobre los temas de tu competencia. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR